Hola gente del multiverso, la última oleada del DLC de Mario Kart ha llegado ya a su fin, dejándonos un total de 96 pistas. Solamente faltaban 4 o una copa para llegar a 100, pero bueno, a Nintendo les gustará dejar el volumen de la tele a 17, así que, viendo unos vídeos de hace tiempo, vi a mucha gente hacer un... ¿Es posible completar las pistas del revés? Y sí, eran entretenidos, pero poco a poco fueron siendo desactualizadas porque, no sé, han agregado el doble de las pistas tal vez. Por lo que, motivado por ello, hoy voy a intentar pasarme el Booster Course Pack del revés. Para ello, podré usar cualquier personaje y vehículo, y lo haré en 200cc, ya que su velocidad permite que todo sea más posible. Y sobre las pistas Tour, que cambian cada vuelta, lo haré por sección si la vuelta cambia. Aclarado todo esto, empecemos. Boulevards de París. Es una pista muy plana, por lo que la única dificultad sería esta sección de ala delta. Anteriormente recuerdo intentarlo y conseguirlo, pero creo que en alguna actualización han debido de retocar a Lakitu y ahora es más recogedor, por lo que ni en 200cc fui capaz de pasar las dos secciones. Ni a la ida porque estaba muy alto, ni a la vuelta por culpa de Lakitu. Circuito Toad, de las pistas más aburridas y peores del DLC, todo llano, facilísimo. Monte Chocolate. O mi memoria me falla o han arreglado a Lakitu. Antes me acuerdo de poder conseguir llegar al otro lado del glider gracias a los puntos de recogida de Lakitu, pero después de intentarlo un montón de veces y de llegar lo más lejos posible, no lo he podido conseguir. He intentado ver hasta dónde te recoge Lakitu antes del glider desde aquí, pero es demasiado lejos como para llegar. Centro Cocotero. No hay nada más que decir. Sí, puede parecer imposible, pero recordé que en Mario Kart 7 había un glitch que te sacaba fuera del mapa con un amigo subiéndote por este bordillo. Acto seguido lo intenté y me podía subir al bordillo, aunque no pareciera que me sirviera de mucho. Pero después de un rato vi a Lakitu hacer cosas raras con esta pared y, después de consultar si era posible, vi a Lakitu haciendo breakdance. No sabéis la felicidad de conseguir esto después de muchos, sí pero no. Ah, y que he vomitado la salchicha de anoche. Circuito Tokio. Todos los circuitos de Ciudades Tour me dan un poco de pereza porque son pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás. En este caso sería pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, pa'lante, no para atrás. Colinas Champiñón. Lo más complicado de este es que no te atropellen. Jardín Celeste. Puede que pareciera imposible, pero hace un año se podía. Vuelvo a intentarlo, pero Lakitu está en las nubes. Definitivamente han corregido las posiciones de Lakitu. Mansión Ninja. Me di la vuelta y hay un mono gigante. Encima, con como está Lakitu, es imposible cruzarlo. Y, si pudiera cruzar, no sabría escalar los escalones de esta parte, o directamente cruzar toda la sección del glider. Nueva Don. Pa'lante para atrás, pa'lante para atrás. Lo complicado es la tercera vuelta, con esta rampita que está un poco más alta para los enanos que somos. Por lo que, según YouTube, con un glitch muy preciso, es posible. Mira, no quiero hacer eso, así que lo doy por parcial. Circuito Mario 3. Más llano que Castilla-La Mancha. Desierto Calimari. Estaba dando la vuelta normal, hasta que la flecha gigante me dijo que me fuera por donde el tren. Y de repente estaba la rampa esa enorme, a la cual el tren ha atravesado sin más. No entiendo qué ha pasado, pero ambas metas han sido completadas. Waluigi Pinball. Todo bien hasta la parte de la rampa con salto, pero da igual si se pudiera, porque no creo que la sección atracción de feria se pudiera igualmente. Sydney sin pausa. Hay tantas razones por las que Sydney no es posible que me enfadan, pero la música hace que se me quite el enfado. Aún así, la tercera vuelta sí es posible, sorprendentemente. Tierra Nevada. Otro circuito que es muy llano y tal. Oh, es una rampa. Pero seguramente se pueda pasar por la... ¿Qué estás haciendo? ¿Lakitu? ¡No! Me estoy empezando a enfadar con Lakitu. Pero un saltito más y se puede hacer. Barranco Champiñón. Un circuito con muchos altibajos. Puede parecer complicado, pero como habréis podido observar con lo que llamo de vídeo, es posible. Aquí al principio es raro, pero se consigue con un salto normal, y desde ahí rebota y en champiñón aparco. También se puede ir con un turbo todo lanzado. Y al llegar aquí te mata una vez, reaparece atrás por alguna razón, y sea como sea, seguimos. Y me caigo. Vaya, al final os he mentido. Que no, que yéndose al borde y saltando más alto que el récord de salto de la Olimpiada cuando toma cola con azúcar se consigue llegar y ajustadito. Cielos helados. Puedes ir hasta atrás con estos trick shots de Pro Gamer. Y ya de ahí para atrás es un poco complicado escalar la torre de 500 metros sobre el nivel de Plutón. Ronda por Londres. Cada día entiendo menos cómo funcionan las pistas hacia atrás del Tour, pero solo es posible hacerse la tercera vuelta. En la segunda hay un muro grandecillo y en la primera aún más grande. Eso diría si no fuera porque hay un loco que es capaz de saltar esos muros haciendo de esta pista posible. Que estos son coches, no saltamos desde la feria con dudosa subida laboral, compadre. Lago Boo. El más difícil hasta el momento, y no porque me den mérito los bus. Puede ser una pista llena de Game Boy Advance, pero aquí la han adaptado con mucha más verticalidad que Despeñaperros, tanta que podrías decir que no es posible pasársela. Al llegar a esta sección intenté subir arriba, pero no parecía posible, y lo probé con hasta un personaje pequeño que parecía que sí, pero no. Resulta que con esta combinación, o seguramente solo con el Machimotas, sí que puedes saltar y llegar al otro lado por alguna razón de la teoría de la termodinámica.
Aquí sí que tuve la idea de subirme a esta barandilla y saltar, pero me topé con la desgracia que Lakitu no sabe jugar al juego de sacar los coches correctamente, por lo que me fijé en estos sobresalientes e intenté saltar como dicen barranco champiñón. Y, tras muchos intentos, me di cuenta que correr basta. Como acostumbre aquí, dejé de pensar y me concentré en la técnica que sabios como Sun Tzu o mi madre han aplicado durante siglos. A saco paco. Así, Lakitu, por estar mucho tiempo de juerga con esas nubes, me deja arriba esta vez, pudiendo completar el circuito tras otros 2 saltitos, pero más fáciles esta vez, como el de los circos y la cuerda. Montaña Rocky Roque. Dejando el hecho de que simplemente con darme vuelta haya un muro más alto que Decimal Speed tiene, es la pista que te enseña que puedes volar con un ala delta. ¿Qué puedes esperarte de aquí? Bueno, 2 colgados que solamente le hace falta un muro para completar la pista al revés. Yo de verdad que... Senda del Arce. Lo siento, canadienses, podríamos ponernos a llorar de que haya un abismo al inframundo que separa estas 2 secciones de carretera, pero es que son 2. Berlín de Vértigo. Las pistas del Tour son complicadas de comprobar, pero fui hasta el final y di mi de vuelta. En general fue una pista bastante llana, las pocas paredes que habían eran escaleras por ambos lados, aunque un lado nunca se usará más que para decir que se puede ir al revés, y todo bien hasta la última vuelta. Tenían los 3 champiñones cuando me topo con esta rampa a la que muy fácilmente consigo escalar, pero fallé los 3 intentos y no iba a repetir la pista después de correr por 7 minutos, ir para adelante y para atrás, por lo que con un poco de suerte y haciendo un derrape se gana bastante impulso como para pasar por ella. Así de champiñón que aparte, es también imposible con Jardines de Pitch. Lo gracioso de esta pista es que en su tercera vuelta vamos del revés, por lo que podríamos decir que se puede, ¿no? Mierda, qué ganas de complicarse la vida. Y es aún más gracioso que al intentar hacer del revés la vuelta en la que voy del revés, por lo que voy al derecho realmente, no se puede hacer justamente por esta rampita de aquí, que no está cuando voy al derecho, solo cuando voy al revés de la sección que va al revés. De todas formas, hace cosas raras como el Lakitu de calle, por lo que creo que es posible. Pero el que ya sí que no se puede serían las 2 rampas siguientes. En cualquier caso, las vueltas 1 y 2 sí son posibles hacerlas del revés, sin necesidad de agregar rampas especiales. ¿Te enteras? Aldea de los regalos. Me di la vuelta y nada más que decir. Es el circuito de Navidad y en vez de regalarme alegría, me roban mis esperanzas y sueños y me patean mientras me escupen la cara. Senda Arcoiris 3DS. 2 seguidas con el mismo problema, pero aquí es peor porque me caigo al vacío absoluto, cuya mirada mía se pierde ante la abrumadora oscuridad que el negro vacío me da. Pero Lakitu siempre se encarga de darme falsas esperanzas. Ya llevamos a la mitad de las pistas. Te recomendaría suscribirte para no perderte más contenido mío, porque si has aguantado hasta aquí es porque te intereso. Un poquillo al menos, ¿no? ¿No? En cualquier caso, sigamos porque esto da para rato. Sobre todo con las del Tour, porque cada vuelta hacen lo que quieren, como en derrapes en Amsterdam. Es que no puedo con los nombres. Ámsterdam. Aquí la primera vuelta es posible sin más complicación, derrapando por allí, derrapando por allá, y en el mar un nuevo muro que saltar. Intenté usar un personaje pequeño que son más ligeros después de que no me saliera, y sigue sin salirme aún habiendo quemado hierba. El césped, derrapando, claro está. Después, al rendirme, intenté hacer la primera vuelta, pero no hay manera con la rampa gigante ni con el barquito este. Aunque puede ser posible subirse con un poco más de precisión. Al menos la tercera vuelta del revés sí es posible. Parque de la Ribera. Son las cataratas del Niágara. Cumbre Donkey Kong. Otro cañón imposible de dar la vuelta. Al menos en Mario Kart Wii era posible. Mientras subía no puedo evitar hacer el mono. Y salí volando. Pero ni aún así se consigue dar la vuelta al revés. Isla de Yoshi. Nada, otro más. Es de mis circuitos favoritos. No puedo estar cabreado con este. Tiene una música espectacular y la sección de vuelo es genial. Pero no basta para este reto. Y ni con Yoshi que vuela he podido pasar. Le di un huevo sobre 10. Atardecer en Bangkok. Cuando empecé este reto quería cosas divertidas y que no fueran obvias, así que en este me di la vuelta y no puedo pasar, pero al menos veo el barato de los Shy Guys de los lunes. Así que hacemos el truco de para adelante para atrás y la primera vuelta es completada. Al comprobar la tercera y primera, queda la segunda, y aquí hay una sección de glider más alta y larga que otras. Pero da la casualidad que aquí podemos ir por debajo y podemos intentar hacer las 3 cañonas de mi abuelo. Me coloco en la posición adecuada, me propulso y casi llego. Sorprendentemente hay una posibilidad de que sea real esto. Intento ir al glider y ver dónde me recoge el Lakitu, pero es imposible de comprobar, por lo que después de recordar que las monedas te dan más velocidad, agarro 10, me coloco y... hay un muro donde me recoge el Lakitu. Es muy decepcionante, pero oye, al menos esta era más interesante de hacer que las otras. Además, he visto que el Lakitu puede recogerte y llevarte al otro lado, pero intentarlo y sobrepasar el muro no lo he podido. Así que podrías decirme si aún se puede en el armario de los comentarios. Circuito Mario, o algo imposible o algo llano. Y pues estamos en donde Quijote luchó contra los gigantes. Si se usa la seta para hacerlo más rápido en vez de para algún truco, es que no valen la pena ni comentarla. Estadio Waluigi.
Aquí otro saltito gigantito, el cual no se puede llegar y es imposible, si no eres capitalista. Si logramos reunir 10 monedas y volvemos a hacer el salto, podemos cruzar al otro lado y hacer una vuelta hacia atrás pagando el coste de 10 monedas. ¿Pero lo harás? Es que el capitalismo es precioso, se regula solo. Podrías pagar dejando tu me gusta. Singapur. Atenas de altura. Tengo altas expectativas de esta pista. Es el segundo mejor circuito de ciudad. Lo siento, es que España es España. La primera vuelta ya vemos que es imposible, no por un muro, sino por una sección de a la delta que, después de unos cuantos intentos, porque puedes llegar muy lejos con las 10 moneditas, la Kitu nunca se apiada de ti. Te mira y te escupe, dejándote arriba. Bajamos por estas rampitas que nos avisan que la segunda vuelta es imposible y otra sección de vuelta en la tercera. Podría intentarse, pero teniendo en cuenta que ni puedo subir los toldos, pues... Crucero Daisy. Podría quejarme de que es facilísimo de hacer, pero teniendo en cuenta que es un crucero hecho para disfrutar, relajémonos y pongámonos felices escuchando... La única parte complicada sería la piscina, que de un salto llegas, y solo para chulear vi si también era posible el otro camino, cosa que es cierta, por lo que he chuleado bien. Circuito Luz de Luna. En esta clase de circuitos, a lo mejor en vez de decir es posible completar la pista, voy a tener que decir la policía me ha arrestado por conducción temeraria. ¿Podríais pagarme la fianza, porfa, please? Excusado acelerado. El mejor circuito original en mucho tiempo. Aquí recorremos un baño entero donde podemos ver un canard de goma, juguetitos de Mario y el regalito de las 3. Pero es mucho mejor saber los truquitos para hacer la vuelta al revés. Nos venimos aquí, volamos a esta pared y de repente la Kitu nos ayuda por primera vez. Tened cuidado porque tenéis que chocaros, si no la Kitu nos recogerá porque pensará que sois demasiados listos. Cosa que no es cierta. Aquí arriba parece que ya no podemos avanzar por la sección de vuelo más larga que el tiempo que se tarda en ducharse uno con la bañera con un patito de goma. Pero no os preocupéis, podemos sobrepasar el trono real y, teniendo cuidado de no chocarnos y usando o no unas setillas en el camino, somos capaces de que la Kitu se apiade de nuestras tontas y humilladas almas. De aquí en adelante volvemos hacia atrás tranquilito, pero me distraigo un poco en el camino. No es por nada en especial, es que hay un patito de goma con un gorro de Mario, ¿sabes? Seguimos adelante y nos topamos con una toalla más gruesa que todo el taco de folio de mi etapa en la ESO. Parece que por fin lo tenemos, pero como llevo haciendo también esto desde que el vídeo empezó, soy capaz de subirme por un ladito y con un truco del almen truco, usamos un lápiz en un baño como rampa y llegamos. Me tiré más de una hora en hacer todo este recorrido y no va en broma porque muchas veces no me salía el salto inicial o el salto del váter, que es muy ajustadito, o el saltito del ladito, porque nunca te subes. Tienes que ir en diagonal con este bloque, saltar en el momento adecuado y encima no pasarte porque o te recoge la Kitu o te caes. Hecho que me ha pasado muchas más veces de la que estoy dispuesto a admitir. Pero al menos es posible. Y eso que quería desde un principio. ¿No? Los Ángeles. En este circuito somos capaces de rebobinar hasta el glider de la pista de béisbol. No hay manera alguna de coger algo como rampa, aparte de una pelotita, hasta que descubrí que puedes subirte en la acera. Lo aprendí de GTA. Desde aquí puedes hacer exactamente lo mismo que antes. Nada. Pero al menos puedes subirte en la hierba cúbica de este juego e intentar usarla como rampa. Pero lo más lejos que he podido llegar es hasta el centro del campo. Y no creo que se pueda hacer, ya que cerca del inicio de la sección la Kitu te recoja hacia el otro lado. Nunca ayuda, yo pincharraco. Aún así, la tercera vuelta es completada y la segunda es imposible. Y en la primera llegamos hasta el puerto. Investigando un poco he visto que aquí pasa algo parecido con el centro cocotero. Así que después de consultarlo con el disco de Backwards de Mario Kart, os lo dejaré en la descripción, no parece que lo hayan hecho. Pero aquí vengo yo a intentarlo. Sin éxito, pero al menos tiene buena pinta esto. Dicho esto, vamos con una ronda rápida. Sí, me estoy cansando, lo siento. Reserva del Poniente. Otra pista que tiene como relieve de las pistas la montaña de Inglaterra. Colinas Koopa. Después de la inundación no se puede saltar nada de nada. Y menos con las verdaderas cataratas del Niágara. Pero al parecer algunas personas sí, y es posible. No entiendo a esta gente que encuentra estas cosas. Velocidad por Vancouver. Bastante bien. La mayoría de sus secciones de vuelo se pueden andar por tierra, excepto la de la primera vuelta, así que la tercera y segunda son posibles. Roma bajo la luna. Todo avanza sin problemas hasta las secciones de vuelo. Llegados a esta altura es todo un clásico el de meterse bajo el agua y saltar este bordecito con cuidado de no caerse. Bueno, y si hablamos de clásicos, el de los muros gigantes, eso sí que sí. Montaña Donkey Kong. Al igual que su contraparte en invierno, un cañón es lo que hace que sea imposible. Aunque se puede hacer si la meta no estuviera en el medio, como un columpio. Circuito Daisy. El atardecer vi en esta pista. Un circuito sin lugar a vista. Maravilloso. Yo quedé. Cuando más de una vuelta pude hacer. Ruinas Planta Piraña. Es un circuito que me asombró su calidad aún siendo acuático, y todo el mundo sabe cómo son los niveles acuáticos. Pero lo que no me ha sorprendido ha sido que no se puede hacer por, cómo no, una sección de vuelo. Al menos este atajo se puede hacer a la inversa. No sirve de absolutamente nada porque puedes rodearlo por el lado, pero es curioso poder saltar como un canguro acuático. Paseo por Madrid.
Ay, mi España querida, tan bonita la música y todas sus referencias, pero comete el mismo error de ser imposible en su sección de vuelo por el retiro. Las vueltas 1 y 3 son posibles, pero ¿qué importa si no superamos al resto? Por Plaza Mayor hay un atajo porque pillamos el bocata calamares como recompensa por nuestro esfuerzo y al terminar vamos a ir a Torrijas Churros Bar. Glaciar de Estela. Se me ha helado el cuerpo al descubrir que no es posible por un solo salto. Si no es una sección de vuelo, es su primo pequeño que pide jugar con el móvil. ¿Qué le vamos a hacer? Además, he intentado ver el punto de aparición de la Quito y es absurdamente lejano. Entiendo que no hay caída mortal, pero no hay necesidad de salvarnos la vida tan bien. A lo mejor sea posible hacerlo con un salto, pero será tan preciso que no voy a estar yo aquí todo este tiempo. El problema es que todo es tan llano como Cachipay, Colombia. Dejemos a lo de Castilla descansar. Castillo de Bowser 3. ¿Qué ha pasado con los otros 3? No se sabe, pero sí sabemos que no se puede hacer por el simple motivo que nos encontramos saltando la vuelta. Nuestros clásicos, los muros gigantes, y encima 2 que se mueven enfadadamente. Si pudiéramos pasar, podríamos subir las escaleras como personas normales, pero no podríamos saltar esta otra distancia, ni esta otra como en el circuito anterior. Por lo demás es posible. Claro que decir esto es como decir que si fuera posible se podría hacer, pero no sé, estoy delirando ya a estas Atenas de alturas. Senda Arcoiris Wii. Estamos en el espacio, espabila. Estos serían todos los circuitos. He tardado mucho en hacerlo, pero tenía muchas ganas de ello. Los circuitos más nuevos, aunque para cuando veáis esto habrá pasado ya casi un mes o 2, seguramente de aquí a cierto tiempo se descubran más maneras de intentar hacerlos más posibles. Pero hasta entonces, solo podemos esperar a que gente mejor que nosotros haga su trabajo. Una pequeña actualización rápida. París es posible. Lo acaban de descubrir hace 2 días. De todas formas, si hay alguna pista que vosotros penséis que se pueda o lo he marcado como que no, os animo a dejarme la sugerencia en los comentarios o que lo intentéis por vosotros mismos. No os olvidéis de suscribiros, darle like y esas cosillas. Además de que si quieres socializar, te dejo mi servidor de Discord en la descripción junto al hermoso artista que ha hecho estos hermosos dibujos con su nueva tienda que intenta hacer. Muchas gracias también a la comunidad del Discord de Mario Kart, que dejan en la descripción por su apoyo, y en total han habido 17 pistas posibles para los humanos y 19 para los que saben hacer estos glitches precisos, pues el resto son imposibles o parciales hasta día de hoy en el DLC. Gracias por ver y ya nos veremos, ¿o no? Y estos son los 3 jinetes de lo imposible. Los muros, los saltos y las secciones